Ok, mira, lo que pasa es esto, nuestro cerebro realmente tiene muchísima capacidad. Nuestro cerebro puede hacer muchísimas cosas, pero nosotros realmente no nos hemos dado cuenta de todo lo que realmente puede hacer. Muchas veces cuando tenemos personas que pueden desarrollar telepatía o estos poderes extraños o estos poderes místicos o mágicos, pues simplemente no se les toma mucho en cuenta o se piensa que es charlatanería y no se hacen más estudios. Sin embargo, por ejemplo, hay que recordar que cuando se da la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la verdad es que ellos se ponen como que las pilas con respecto a estos temas. Y entonces empiezan a hacer muchísimos experimentos con personas para ver si realmente existen o no estas capacidades diferentes o estas capacidades suprahumanas, si así les podemos decir, ¿no? O que van más allá de lo normal, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que muchas de estas cosas sí son ciertas. Entonces, por ejemplo, en aquella época no se tenían todos los aparatos que hoy ya tenemos y sin embargo sí podemos ver que nuestro cerebro desarrolla cosas increíbles, ¿no? Uno de los personajes a los que más se les hizo estudios o los que con más se estuvieron viendo lo que sucedía o acontecía era Uri Geller. Uri Geller era un ruso que él te podía doblar una cuchara o podía con su mente hacer varias cosas, ¿no? Hubo gente que decía que pues era truco y que estaba todo ahí mal, pero él de alguna u otra manera se permitió hacer estudios por los rusos y pues encontraron cosas interesantes, ¿no? ¿Qué más? En Estados Unidos, concretamente, se empezó a desarrollar también, pues, varios estudios que se empezaron a hacer, y sobre todo uno que hablaba de, creo que le llaman visión remota, pero así lo pueden ustedes buscar en el internet y se van a encontrar con muchos, muchos estudios o análisis que se empezaron a hacer. Es más, dejen ver si lo podemos replicar aquí. ¿Qué se dieron cuenta? Empezaron a través de los soldados a ver si en algún momento dado alguien pudiese, pues, para ver si alguien pudiese replicar las cosas de la visión remota. Y entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Hay un pequeño test en donde tú pones una estrellita, un cuadradito, un círculo y unas onditas. Y revuelves, o sea, haces 4 o 5 fichas de esas y las revuelves por completo y ya luego tú las vas sacando de acuerdo a tu intuición. Si tú de 10 atinas a unas 3 4 estás en lo normal, es el rango normal y es pura probabilidad. Pero si tú le atinas a más de 5, tú ya tienes un poder extrasensorial, ¿sale? Y entonces esos eran candidatos. Primero lo empezaron a hacer con el ejército y empezaron a checar quiénes de sus soldados tenían esa capacidad. Y después se los hicieron a un ladito y les empezaron a enseñar técnicas de meditación. Esas técnicas de meditación se llamaban técnicas de visión remota y les enseñaban a concentrarse en diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, yo te pido que me digas dónde está ahorita tu hijo, ¿no? Y entonces, bueno, por inferencia tú puedes decir, pues está en la escuela, está haciendo esto, está haciendo aquello, ¿no? Pero aquí lo que ellos hacían era que agarraban a un soldado, le decían el nombre a la persona, le enseñaban una fotografía, le pedían que meditara en esa persona y después simplemente le decían que dijera en dónde del edificio estaba. Entonces esta persona se concentraba y podía saber en qué parte del edificio se encontraba. Y obviamente al principio no le atinaba mucho, se equivocaba, pero seguían, a manera que después de varios intentos o después de varias situaciones que ya se daba dando, pues entonces efectivamente sí se lograba el objetivo, ¿no? Y entonces la persona ya sabía dónde estaba. Y después le empezaban a dar objetivos que no necesariamente estuvieran dentro, sino afuera del edificio. Y a veces hasta los mandaban a otros estados o a otros lugares para que la persona no los tuviera tan cerca o no fuera algo que supiera así de inmediato. Y a manera o a modo de hacer varios estudios o ensayos, pues se dieron cuenta de que había personas que eran bien atinadas.
y que no podías tú establecer o pensar que era algo normal, sino que pues estaba pasando algo más, ¿no? No es que estas personas hayan tenido dones o un cerebro más desarrollado, no, tenían un cerebro igual a nosotros. La cuestión aquí es cómo lo están utilizando y en qué te pones a practicar. Entonces, la clase anterior, pues, o hace 2 clases, yo les mencionaba los ejercicios de memoria y les mencionaba cómo estos ejercicios de memoria, pues, se pueden ir repitiendo y se pueden ir haciendo. Si ustedes los hacen diario con diferentes cosas, pues entonces obviamente se va a quedar en ustedes una técnica y al rato no nada más van a memorizar 10 ríos o 30 obras o demás, sino que van a empezar a memorizar cosas cada vez más fuertes. Les decía yo que hay personas que se aprenden 57 barajas, o sea, eso está fuera de loco, o sea, es de locos, ¿no? O sea, revuelven las 50 y tantas barajas y se las empiezan a dar y la persona se acuerda. Entonces, pues estamos hablando de una memoria muy, muy privilegiada porque finalmente se está practicando. Esa es la situación. Cuando nosotros no teníamos los teléfonos celulares, pues ¿cuántos teléfonos no nos sabíamos? Pues nos aprendíamos de memoria varios teléfonos, ¿no? Por lo menos el de la casa y por lo menos el del novio y te aprendías el de los hermanos y el de tu mamá o el de tu papá por si tenías una emergencia y el de un amigo o dos. O sea, por lo menos 7 números fácil si nos los sabíamos. Pero a partir del uso del celular, pues ya no ocupas esa memoria y entonces simplemente pues, ya no es algo que te incumba. Y entonces ya no te lo sabes. Apenas te sabes el tuyo porque lo tienes que dar, pero si no, tampoco nos lo aprendemos. Y entonces te das cuenta que todo tiene que ver con la práctica. Lo mismo pasa. Antes que no había los teléfonos y que costaba más trabajo, teníamos que intuir. Y entonces yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí sí. Eh, que yo llegaba a intuir cuando era, o sea, por ejemplo, si alguien llamaba por teléfono, yo escuchaba el timbre del teléfono diferente cuando era mi papá a cuando era, por ejemplo, mi novio, y yo sabía cuando era mi papá y sabía cuando era mi novio, y sabía cuando era una llamada del banco o era una llamada X. Pero el timbre del teléfono no cambia, es exactamente el mismo. Sin embargo, mi cerebro generaba un sonido, o yo por lo menos percibía un sonido diferente y yo te podía distinguir cuando era una llamada o era de otra. También me llegó a pasar que pues no teníamos el celular como ahorita, ¿verdad? Entonces cuando tenía a mi novio de la preparatoria y nos quedábamos de ver en el metro o algo así, yo sabía en qué metro venía. Y entonces ponía atención y efectivamente ya nada más veía cuando pasaba en alguno de los vagones o demás, pero yo lo sentía. Este sentimiento no es porque yo tenga un poder especial o porque, wow, no, es porque al final vas haciéndote de otros mecanismos para poder encontrar aquello que deseas. Y esto también pasa, por ejemplo, con la vista. Yo les he mencionado que yo tengo astigmatismo y miopía. En la universidad, en algún momento dado, me quedé sin lentes porque se me rompieron, algo pasó. Y entonces estuve como un mes sin lentes, pero yo tenía que hacerme de mecanismos para saber qué onda. Y un día me cayó el 20 de que yo podía saber cuando mis amigas llegaban, pero yo no traía lentes, así que yo las veía como masas amorfas, o sea, así literal. Pero ¿qué sucedía? Me daba cuenta cuando era una u otra, porque de acuerdo a la manera de andar o de caminar, de esa masa amorfa, porque yo no le veía, o sea, no puedo distinguir contornos y no puedo ver detalles por el astigmatismo que tengo, que es muy pronunciado. Y entonces del tercer piso que yo estaba esperando a mis compañeras y ellas llegaban desde hacia abajo, si yo no traía lentes, pues eran masas, pero yo sabía cuándo eran mis amigas, porque mi cerebro compensaba. Es decir, el cerebro siempre hace una compensación con respecto a aquello que necesitas. Y cuando estás en comunidades, por ejemplo, muy alejadas, y las personas no tienen comunicación, vamos a decir Siberia, la cuna de los chamanes, pues ahí lo que resulta, pues es también bien interesante porque la gente se comunicaba telepáticamente hablando. Entonces, ¿qué sucede?
Si tú no lo ocupas, no se va a desarrollar. Si tú lo ocupas, se va a desarrollar. Si tú practicas el poder con tus dedos detectar colores, lo vas a desarrollar. Si no lo ocupas, no. Entonces, en los cursos de chamanismo, por ejemplo, de los sábados, mucho de eso hacemos. O sea, empezamos a reactivar estas funciones que están en nosotros. Aquí la bronca es que no hay los suficientes estudios clínicos o científicos que avalen este tipo de cosas. El de lo que se tiene es el de la visión remota, de lo que se tiene es de los estudios de luz angelmática que hizo Jacobo Greenberg, niños que podían, con los ojos completamente cerrados, les ponían algodón, luego les ponían una de esas como para dormir y luego finalmente una pequeña venda o paliacate. Con los ojos completamente cerrados, una amatista en la cabeza aquí, se les daba a los niños una revista, un algo, y los niños empezaban a describir con la yema de sus dedos lo que estaban viendo. Y luego, conforme fueron avanzando en práctica, el niño te podía decir lo que estaba sucediendo en el cuarto de al lado o lo que estaba sucediendo en otro lado. Con el puro, con la pura mente, pues, o sea, tenían una visión extrasensorial. Esos estudios están documentados en el libro de la luz angelmática de Jacobo Greenberg. Pero no sabemos las reacciones o el cambio cerebral que existe. Y tenemos otro experimento más que se hace, eso sí, hoy en día. Hay un programa buenísimo que ya no lo están pasando, se llama Superhumanos. Stan Lee, que es el creador de muchos de los cómics que hoy en día tenemos, del Hombre Araña y todo este rollo, él hace un programa, o a él lo invitan a hacer un programa de superhumanos, o sea, personas que tienen habilidades fuera de lo normal. Y entonces el programa trata de encontrarte con un hombre que tiene habilidades increíbles o superpoderes en algo y ver por qué los desarrolló o por qué los tiene. Y hay uno en donde él mueve objetos y entonces va moviendo los objetos y ahí sí le ponen un neurobiofeedback y entonces le miden ondas cerebrales y se dan cuenta que cuando él hace los movimientos de una cuchara, hace que se mueva, hace que se caiga, lo que sea, entonces se activan en el cerebro ondas gamma, que son las ondas más altas de las que se tiene registro en el cerebro y que representan en algún momento dado ondas tan fuertes como si estuviéramos prendiendo un foco. Ese tipo de ondas cerebrales se hacían a voluntad cuando se mueve una cuchara o se tienen efectos telequinéticos o de telepatía. Entonces, sí son factibles, sí son posibles, y lo que sucede es que no los usamos lo suficiente y no hay evidencia científica suficiente para que este tipo de cosas se vean, ¿no? Entonces, lo que tenemos científicamente hablando que se dio fue la luz angelmática de Jacobo Greenberg, que habla de esto que les hablo de ver con la llama de los dedos o ver más allá de esto, y la visión remota de los experimentos de Estados Unidos, de lo cual sí, sí tenemos, ¿no? Vean, si nosotros buscamos visión remota, yo le puse así en el ejército, pero hay muchísimas cosas. Y vean cómo los mismos del ejército utilizaban esa visión, pero aquí nos lo pone, la se utilizó a psíquicos con visión remota para ubicar naves. O sea, no es broma, en serio sí se utilizaron. Y hay muchas cosas que hablan de todo ello, ¿no? Y hay libros enteros para desarrollar la visión remota y los poderes psíquicos. Mande, Lupita. Precisamente te iba a comentar y les iba a comentar sobre cuando empezaste a platicar sobre Jacobo, me sonó a Jacobo Greenberg, dije, empezaste a hablar de lo de visión remota y dije, eso se parece a lo que hacía Jacobo Greenberg y que, bueno, pues ahora les invito a buscar más de este que es mexicano. Sé que es mexicano, aunque tenga ese apellido. Sí, así es. Y bueno,
pues es una vida muy, muy, muy interesante, muy apasionada, muy, muy sorpresiva. Y hay mucha información. Es más, Jacobo Greenberg sigue siendo un objeto de estudio, sobre todo porque desapareció de manera inexplicable. Nadie sabe dónde está y qué fue. Y hay quien da una respuesta totalmente racional y hay quien da otras hipótesis, ¿no? Entonces, pues eso era lo que iba a comentarse. Gracias. Sí, pues es muy interesante y hace muchas teorías que hoy en día se ocupan y que yo las he visto ya en científicos gringos y todo el rollo, a los que se les da de repente mucha más apertura, pero el iniciador fue Gabriel Greenberg y él se aventó una serie de cosas bastante interesantes que hablan de cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro conforma la realidad y cómo por ello cada uno de nosotros vive una realidad completamente diferente. Y entonces sí, o sea, él se aventó todas estas teorías. Y en los años 70 él era el gurú de la física cuántica. Era, wow, así. Que yo a estas fechas no le entiendo bien. Es bastante complicado. Ajá, pero estamos hablando 40 años después, no, 50 años después, y no puede ser, no lo han podido traducir a cosas sencillas, ¿no? La física cuántica. Bueno, cuando uno empieza a trabajar muchas de las meditaciones y de las cosas que él manejaba, empiezas a entender esto mucho más, porque entonces vas comprendiendo cómo tú vas haciendo esa realidad a la par de la meditación y de las cosas que se generan. Y es una cosa increíble porque vas entendiendo lo que va a ser esto de la sinergia y cómo al final tú vas a ir unificando a tu propio campo aquello que es necesario, ¿no? Entonces es un poquito como, bueno, yo necesito esto y entonces llega alguien y te lo da o te lo provee. ¿Por qué? Porque estás moviendo dentro de esa látice que le llamaba o esa realidad, aquello que buscas, ¿no? O que se está generando. Y entonces tiene que ver un poquito como con esta atención selectiva, pero también con cosas más interesantes. Si nos da tiempo, lo vemos, ¿no? Y vemos, él estudia el cerebro, empieza a hacer los primeros estudios también de ahí y empieza a ver los efectos también de algunos alucinógenos en el cerebro, ¿no? O algunas de estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que muchas de las plantas alucinógenas, los hongos sobre todo, se dice que generaron o ayudaron a que el cerebro y nuestra percepción cambiara. Y entonces hay teorías bastante interesantes que hablan de cómo los hongos y el uso de los mismos hicieron cambios muy importantes a nivel cerebral para que nosotros pudiésemos construir la realidad y generar otros factores. Y muchos, por ejemplo, de los grandes científicos, Thomas Alva Edison, Einstein, demás, utilizaban técnicas de meditación y de ensoñación para poder generar estructuras diferentes, que era parte de lo que yo les comentaba, la clase anterior. O sea, ellos se sentaban, ya estaban a punto de dormir y boom, ¿no? Se dormían con una pregunta, tiraban algo para regresar y que no se les olvidara y pudieran escribir aquellas cosas que hubieran percibido en el sueño. Y ya escribiéndolas, empezaban para generar fórmulas, teorías, todo. Y ahí también, por ejemplo, casos como el de Julio Verne, ¿no? Que escribió cosas súper increíbles. Con los libros de Julio Verne, el hombre fue a la luna, porque él escribió y vio y planteó muchas de las cosas que después se utilizaron para poder ir hacia allá. Entonces, ¿cómo es que él, no siendo físico, no siendo matemático, no esto, no aquello, pudo accesar a ello? Pues porque entra esta látice de la que después habla Jacobo Greenberg y que habla justo de que todo al final del día lo tenemos a la mano, pero no sabemos cómo acceder a ello. Entonces, ¿se puede? Sí, sí, se puede desarrollar, sí, pero todo es práctica. Así de fácil. Todos nuestros cerebros tienen la misma capacidad de generar y de hacer, pero ¿cómo lo practicas? Entonces hay muchos ejercicios para generar este tipo
de situaciones y sí se puede. O sea, hay cosas que son increíbles y que sí están demostradas. Ujú. Ay, Silvia, muchas gracias. Me tengo que retirar. Gracias. Nada más, No te preocupes, Rubí, no. un comentario, nada más chiquito, porque en el YouTube también hay uno, también creo que, no me acuerdo cómo se llama, igual Superpoderes, donde esta persona da clases y da talleres para desarrollar los superpoderes, ahora que lo menciona. Y él enseña a ver el aura, a hacer en sus cursos, dice, para poder ver el aura, para tener poderes telepáticos y no me acuerdo qué otras cosillas más. Tiene como un programa de cursos que un tiempo me llamó la atención y mencionó lo que tú dijiste de las ondas gamma. Ajá. Sí, Dijo que... él debe de ser ondas teta, pero las ondas gamma son las que se producen en el cerebro cuando se genera un cambio abrupto de conciencia y generas un cambio ahí. Pero para poder desarrollarlas, él debe de usar ondas teta. Con ondas teta van despertando, porque van metiendo mensajes a través de las ondas teta y van reacomodando para que el cerebro pueda generar estructuras diferentes. Pero no es nada del otro mundo, es algo bien sencillo y lo vemos en chamanismo. Claro que no nos dedicamos al 100% a ello, o sea, yo les enseño y ya cada quien practica. Porque al final esto es práctica. Ah, bien. Gracias, Silvia. Veo la grabación. Nos vemos. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego. Ya ven, ya les iba a poner aquí un mundo nos vigila y ya me desconectó. Ajá, sí, pues, ¿qué pasó? Oye, Silvi, yo he hecho un chiste sobre mí. Yo tenía, ay, es que no debo decirlo así, ¿verdad? Lo voy a recuperar. Estoy en una etapa en que cuando yo era pequeña, adolescente y todavía estudiante y todavía cuando ya trabajaba como maestra, una memoria muy privilegiada. Y me tocó la etapa en que la escuela era memorística y bueno, pues yo era súper exitosa, ¿no? Pero después vino la etapa en que como que se reprobó mucho a la escuela memorística y se hablaron de otros estilos, ¿no? Entonces, entre que dejé de usarlo, entre que dejé de estudiar con el mismo ritmo y todo, bueno, pues ahora me cuesta mucho trabajo memorizar y yo entre el círculo de mis amigas que me conocían de estudiante y todo, y les digo, es que me la acabé. Les digo, a ustedes les consta que sí la usé mucho, a ustedes les consta que sí la usé. Digo, me la acabé, eso fue lo que pasó, pero no, entonces fue falta de práctica. Es práctica, todo es práctica, chicos. O sea, eso lo tienen que tener bien claro, todo es práctica. Y cuando tú empiezas a practicar, pues ya, vuelve de todo, vuelven todas esas conexiones y esa capacidad que se puede ir generando en nosotros, ¿no? Entonces es muy interesante y la cosa es practicar y vuelve otra vez. Pero hay que volver a practicar. Y sí, hay veces que se tiene memoria ideática o memoria fotográfica, entonces, ¡fum!, rápidamente, ¿no? Ya se tiene una idea muy clara o ya ves todo alrededor de manera muy exacta, dependiendo del tipo de memoria que se genere, pero sí. Entonces, a practicar. Y, por ejemplo, nos había pedido por el WhatsApp, Violeta nos pidió que investigáramos un poquito sobre los osteocalcitos,
¿no? ¿O a qué se refieren estos? Y bueno, ya estuve yo investigando y también resulta muy, muy interesante. Ella creo que no se pudo conectar el día de hoy, pero ya verá la grabación. Y quiero comentarles que se dieron cuenta que en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, los osteocalcitos son una pequeña proteína que después se va a convertir en una hormona, que finalmente lo que hace es que ayuda al cuerpo en muchísimas de las funciones. Entonces, la mayoría de los estudios que se hacen es con ratones. Y lo que van encontrando es que finalmente el hueso no va a funcionar solamente como un aparato óseo, sino que en realidad es un aparato endocrino, es decir, que dentro de él se generan muchísimas funciones y se generan sobre todo muchas hormonas que después el cuerpo va a utilizar. Dentro de estas está esta que les mencionaba del osteocalcito y se dieron cuenta de que actúa de manera muy, muy particular efectivamente en la memoria o con células del hipocampo. A algunos ratones les quitaron los receptores de las células del hipocampo y se dieron cuenta que entonces los osteocalcitos no hacían nada. Pero cuando los receptores del hipocampo y el osteocalcito funcionaban, entonces unas nuevas receptores pues empezaban a activarse y entonces se mejoraba mucho, mucho la memoria, pero no nada más eso. Déjenme les cuento que se dieron cuenta que si se inyectaba esta hormona a ratones viejos, o ya muy grande, los ratones recuperaban la fuerza muscular, recuperaban como parte de la juventud, por así decirlo, y entonces podían reestructurar o hacer más cosas como cuando eran jóvenes. Entonces, esto es como una maravilla, ¿no? Porque se están ya descubriendo cosas que pues nos pueden llevar literal a la eterna juventud, porque si nosotros estamos utilizando estos osteocalcitos, pues nos va a ayudar bastante. También se dieron cuenta que nos ayuda a muchas cosas. Nos ayuda a mantener los músculos jóvenes y sanos y los restablece. Nos ayuda a mantener la memoria, a evitar que se genere el Alzheimer. Nos ayuda también a que se regule la insulina. Estos osteocalcitos van a ser reguladores de la insulina, van a evitar que el azúcar suba y entonces conforme se van generando y uno va creciendo, se van como que acabando, pero bueno, hay suplementos, hay cosas que se pueden hacer, sobre todo el ejercicio. Y entonces a partir del ejercicio o del movimiento vamos a ir generando esta hormona que nos puede ir ayudando a todo lo que ya les mencioné. Pero también se puede inyectar, solamente que creo que ahorita todavía está como en fase experimental y lo están usando en ratones y ya luego, bueno, pues estarán viendo si va a tener tal cual los mismos efectos en nosotros. Ya parte del estudio que mandaba Violeta hablaba ya de un posible estudio en personas o en humanos y el darnos cuenta que podía mejorar la memoria, pero tiene muchas, muchas otras ventajas. Entonces, qué es lo que en sí nos está diciendo el artículo tenemos que hacer? No dejes de hacer ejercicio. Nada de que es que tengo tiesas las articulaciones, es que no puedo. No, muévete, muévete y las articulaciones se irán acomodando, pero no puedes dejar de moverte o dejar de hacer ejercicio porque este es vital para que exista un funcionamiento adecuado en todo nuestro cuerpo. Mande, Lupita. Con respecto a esto que mencionas, que hay está en puerta, ¿no? La eterna juventud. Sí. Eh, pues me causa, ya ves que busco ansiedades, ¿no? Me causa allí, ¿y luego qué? O sea, y luego, porque todo el mundo va a querer, obviamente, ¿no? Todo el mundo va a querer eso. Algunos por eterna vanidad, ¿no? Y otros, pues por salud, ¿no? Por sentirme bien, exactamente. Y luego, ¿qué? Si ahorita somos voy a decir la palabra bien rara, pero somos un chingamadral de gente. ¿Qué va a pasar cuando existe esa posibilidad, ¿no? Como que digo, pero lleva otras cosas, ¿no?
Bueno, Perdón. pero velo pensando, ¿no? O sea, no es en vano que de repente ya hay muchas personas que no puedan tener hijos, ¿no? Y lo que antes no veíamos, que era problemas de infertilidad, ahora ya existen. Y existen a tal grado o a tal magnitud que ya tiene que haber tal cual clínicas de fertilidad, ¿no? Cuando hay miles y miles de niños que finalmente pues también no tienen padres o viene por ahí. Entonces, ¿de dónde vienen esos problemas de fertilidad? Pues yo ya les he comentado que en algún momento dado en la OMS, pues sí, mandaron a hacer vacunas y en muchas mujeres se puso junto con las vacunas, pues la hormona de gonadotropina. ¿Qué está pasando ahorita con el COVID? Pues exactamente lo mismo, o sea, se necesitaba reducir la población de alguna manera, entonces ahí está. No nos debería de asombrar mucho porque al final el ser humano siempre va como haciendo todas estas cosas y el problema no es lo que logre hacer, sino las mentes que tienen acceso a ello o los poderosos que tienen acceso a ello, porque pues ellos son los que realmente van a hacer los cambios. Estaba yo escuchando que Elon Musk estaba proponiendo poner nanotecnología en el cerebro para que se hiciera o se forzara al cerebro a hacer el ejercicio suficiente o hacer las conexiones suficientes para que entonces tuviéramos todos un cuerpo esbelto o nos viéramos bien, ¿me entiendes? Y entonces esto es así como que pues no inventes, ¿no? ¿A cuántos les vas a meter un chip en el cerebro y si puedes hacer eso al rato, qué vas a hacer con esos chips? O hasta dónde pudiese llegar, ¿no? Entonces esta parte como de utopía, ¿no? De la novela en donde de pronto pues todos empiezan como niños de una forma en particular y se les educaba de una manera y ya no había ni siquiera padres, sino todo era una institución. Híjole, pues quién sabe qué tan lejos vamos a estar o no de algo similar, porque pues la verdad cada vez está más extraño esto, ¿no? Pero pues así es el ser humano, no sé, ¿no? Llama mucho la atención cómo o hasta dónde vamos a poder ir llegando. Y quiénes son quienes tienen acceso a esto y quienes pues jamás van a tener acceso a ello, ¿no? ¿Qué debe de suceder? Y sí, Sí, es, gracias, gracias. no, pues es un poco, nos deja pensando, ¿no? Nos deja pensando. Porque si ya se puede hacer eso con nanotecnología, pues se pueden hacer mil cosas. Bien, chicas, bueno, pues hablando de todo ello, otro ya de nuestro cerebro que ya está también muy, muy claro, pues es lo que sería el óvulo temporal. El óvulo temporal tiene mucho que ver con el reconocimiento de rostros, de la cara. Y en este sentido, fíjense que hay cosas muy interesantes, porque cuando somos bebés, tenemos más capacidad para reconocer rostros que de edad adulta. Esto es porque siendo bebés, el rostro es aquello que nos ayuda a vincularnos con las personas a las que pertenecemos o a la familia a la que pertenecemos. Y entonces los bebés pueden distinguir mucho. Incluso se hace un experimento con lémures, con rostro de lémures. Y resulta que los bebés pueden identificar diferentes lémures, ¿no? O sea, pueden identificar hasta 20, 30 lémures diferentes y un adulto no, o un niño de 8 o 10 años ya no lo puede hacer. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo es que el cerebro hace justo lo que les comentaba, va compensando. Cuando somos bebés no hay habla, no hay muchas cosas que me puedan ayudar a distinguir tal cual a los padres. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tengo súper desarrollado olfato, que tengo súper desarrollado la capacidad de generar una idea de rostros. Y entonces voy detectando también la identificación de sonidos, pero a medida que vamos creciendo, esa capacidad se va mermando. Es decir, empiezo a dejar de reconocer todos estos rostros, pero gano otras cosas. O sea, puedo generar un lenguaje, puedo generar conceptos más abstractos, puedo generar ideas más complejas. O sea, al final el cerebro está compensando y está moviendo unas cosas por otras para que de alguna manera podamos seguir en ello, ¿no? Por eso fíjense cómo es que hay técnicas incluso para bebés que nos ayudan a que puedan aprender a leer o a hablar o a expresarse pues incluso sin generar como tal el lenguaje, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Entonces nos va a ayudar a reconocer rostros. Esta parte va a estar entonces mucho más desarrollada siendo bebés que ya adultos
o ya cuando vamos creciendo, o las neuronas van a ir modificándose y bueno, también se va a relacionar con el lenguaje. Es decir, el que yo pueda comprender sonidos, el que pueda saber la diferencia de una voz a otra, la voz de mi mamá, a la voz de mi papá, a la voz del vecino, la voz de esto, bueno, pues todo eso, esa diferenciación la va a hacer el lóbulo temporal. Y de igual manera me va a ayudar a articular con el lenguaje, ver lo que yo estoy diciendo o escuchar lo que estoy diciendo y darme cuenta si realmente es lo que quiero decir. Ujú. Otra de las cosas es que va a estar obviamente en el oído, tiene que ver con todo lo del oído, pero también va a tener que ver entonces con el equilibrio. Y el equilibrio entonces va a estar muy, muy vinculado al aparato vestibular o tal cual al sistema vestibular que está dentro del oído y nos va a ayudar también como un motivador o en algún momento dado a regular si hay enojos, si hay gozos, si hay cosas que por ahí estén. Y aquí vamos a ver que cuando hay lesiones o tenemos pacientes con esquizofrenia y nos dicen estar escuchando voces, generalmente tenemos una lesión o alguna situación en el lóbulo temporal. Los que ocasionan esta situación de no saber en algún momento dado qué estoy escuchando, qué estoy percibiendo en el lóbulo temporal, pues es justamente lo que tiene que ver, ¿no? Entonces va a generar ese tipo de alteraciones. Y finalmente vamos a tener el lóbulo occipital que tiene que ver con la vista. Quiero decirles que el cerebro humano del 70 al 80% de su capacidad la utiliza solo para la vista. Es decir, que muchísima parte de nuestro cerebro se va a interpretar lo que realmente estamos viendo. Piensen que este es un proceso bien complejo y que lo que nosotros vemos o traducimos puede llegar a ser también algo complicado. Entonces es mucho, pero también se entiende el por qué. ¿Qué es lo que va a hacer el cerebro? Bueno, pues o esta parte del cerebro va a participar como tal en la visión, ¿no? Y en lo que nosotros podemos ver o entender como tal. Y por otro lado, también nos va a ir ayudando a identificar o a ver qué es lo que realmente estamos observando. Va a integrar diferentes áreas visuales, como los patrones, la forma, los colores, y la va a interpretar para poderla nosotros entender. También nos va a ayudar justo a diferenciar los colores o las formas y nos va a ayudar a elaborar pensamientos o emociones. Déjenme decirles algo que es bien importante y que en muchas ocasiones no le damos tal vez la importancia. Nosotros o el cerebro realmente va a percibir imágenes como quietas, como calmadas o tranquilas. Y nuestro cerebro lo que va haciendo es que les va dando movimiento. Es decir, la vista es muy compleja por varias cosas, pero quiero tratar de ir acotando qué es lo que realmente sucede en la cabeza. Cuando nosotros vemos un objeto, en realidad nuestros ojos lo están viendo al revés. Cuando llega ya a nosotros, se invierte y entonces el cerebro empieza a interpretar y empieza a hacer toda una serie de ajustes para saber la distancia, el color, la forma, la profundidad, qué tan lejos se encuentra un objeto, qué tan cercano se encuentra y empieza entonces a darnos mucha información para que podamos tener elementos suficientes para movernos en el campo en el que nos encontramos. Y también las imágenes que nosotros vemos, o sea, hay veces que hay lesiones en el cerebro, sobre todo en esta área, en donde las personas ven como imágenes. Entonces, no puedes ver un continuo, o sea, ustedes no van a ver el dedo que mueve y se avanza de un lado al otro de la pantalla, sino que lo que ustedes ven es, al poco rato lo ven aquí, al poco rato lo perciben acá, al poco rato lo perciben acá y al poco rato lo perciben acá. Pero no podemos ver un continuo. Este movimiento continuo es gracias a nuestro cerebro. Nuestro cerebro interpreta también todo ello que va dando continuidad. De ahí que podamos tener películas. Recuerden que las primeras películas o visiones que nosotros tenemos gracias a la televisión o demás, se dan justo en una serie de imágenes que se pasan de manera muy rápida y entonces dan la sensación de movimiento. Pero eso lo hace el cerebro.
el cerebro está interpretando toda esa serie de imágenes que pasan y que nos están dando una información. De ahí que podamos hablar en algún momento dado de estas cosas que tienen que ver con, se me fue, con mensajes subliminales, ¿no? Porque a partir de varios voy a generar una idea y se va a dar, ¿no? Entonces, puedo meter 4 o 5 imágenes de una manzana y cómo alguien la está mordiendo. Fíjate. Hacer imagen algo diferente que haga que en algún momento dado yo quiera comprar la manzana o me interese por un refresco de manzana. Y mi cerebro no lo va a percibir, pero mi ojo sí. Y entonces, ¿qué va a hacer? Me va a mandar esa información como para que yo la pueda procesar y entonces al rato se me va a antojar el refresco aunque yo no sepa por qué. Entonces, nuestro cerebro hace muchas cosas para la vista, hay muchísimas cosas que generan, ¿no? Entonces, les voy a enseñar estos. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este, que está aquí. Si nosotros empezamos a ver esta ilusión, les pido por favor que la sigan. Y sobre todo por lo del puntito rojo, después nos vamos a dar cuenta que las cosas a nuestro alrededor se pueden mover o pueden cambiar, ¿no? Entonces, miren, ahí estamos viendo y estamos checando un movimiento continuo, ¿no? Pero no deja de ser una ilusión. Espérenme, porque no es esto. Ahí estamos. A ver. Bueno, quiero enseñarles también estas que tienen mucho que ver con nuestro estado de ánimo y que nos refieren a justo qué es lo que podemos ver, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, que es una de las más conocidas, ¿qué observan ustedes? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo primero que ustedes ven? ¿Quién me dice? ¿Puedo? Uh-huh. En la primera veo a una mujer mirando hacia un lado, trae no es collar, ¿cómo se llaman estos? Estos collares. Ay. Una gargantilla. Una gargantilla con un sombrero del que sale un velo, su cabello rizado, se le alcanza a ver un poco de la nariz, las pestañas, trae un abrigo de piel natural, bueno, se ve como natural. Bueno, eso lo en la primera. Y en la segunda, ya se me... pero lo primero que vi, porque ya ahorita estoy viendo otra cosa, lo primero que vi fue una niña, tiene apariencia de una niña o una mujer muy, muy joven, mirando hacia la derecha con un gorro blanquecino, ¿no? Con moño, también trae una gargantilla, el pelo lo tiene pues lacio, ondulado, lacio, largo, y su vestido tiene un cuello adornado. Pues, el cabello está en 2 tonos, uno como rubio y otro oscuro. Ok. Eso es lo que veo. Bien. Ya, y ya luego se ve otra cosa, ¿no? Ani. Ajá. Sí, es que yo también vi primero a la niña, a la chica, pero también es el rostro de una mujer ya mayor, con una nariz muy prominente. El pelo de la niña, si lo ves en la persona mayor, son sus arrugas. Sí. Y el cuello es el mentón y la gargantilla es la boca de la mujer mayor. Entonces, pero sí cambia, puede uno
dependiendo de en dónde fijes la vista, ves a la niña o ves a la anciana. Exactamente, ¿no? Entonces vamos cambiando de alguna u otra manera ese tipo de, pues de visiones que nosotros vamos teniendo, ¿no? Entonces son las ilusiones ópticas porque efectivamente vamos viendo diferentes formas. Aquí en esta, por ejemplo, pues vamos a ver un cráneo o una calavera, pero al mismo tiempo estamos viendo a una mujer que se está viendo en el espejo, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues vamos a tener ahí varias de las ilusiones ópticas que se pueden llevar a cabo. Ujú. O también a veces vamos a encontrar semejanzas en diferentes situaciones, ¿no? Porque el cerebro va a agrupar la información de muchas formas, ¿no? O de muchas maneras. Ujú. Ahora vamos a ver esta para ver qué tantas ilusiones ópticas tenemos. Pero es muy interesante, ¿no? Porque miren aquí, este rostro, a ver, nos va poniendo. Fíjense cómo puede ir un poquito como al revés, ¿no? O sea, ¿qué es lo Sí. que está al revés? Los ojos, la boca, Los ¿qué ojos, la onda? boca. Ujú. Y cómo va cambiando así, pues estaríamos viéndola un poco como al revés, Con los ojos al revés. o los ojos al revés, Y ¿no? aquí la boca. Bueno, Y aquí la boca, exacto, o sea, es así, va generando diferentes, ¿no? Y luego hay otras que simplemente nos van dando ilusiones, ¿no? Por ejemplo, ahí se está moviendo lento o rápido. Lento. Muy lento, ¿no? ¿Hay quien la ve detenida completamente? Sí, yo sí, la veo detenida. Ok. Y si yo les empiezo a decir que el día de hoy se está pronosticando que probablemente pueda haber situaciones de sismos o de huracanes que lleguen y que además en las noticias pues el mundo está muy trágico y pudiéramos tener algunos problemas, ¿qué pasa? ¿Cambia la percepción de la imagen? Se detiene. Se Bueno, también está detenida. Ok. o sea, Cuando estamos en momentos de estrés, esta imagen se ve se ve moviéndose muy rápido. Entonces, dependiendo de la cantidad de estrés que nosotros tengamos, vamos a ver que se mueve o no se mueve el objeto. Ah, qué bueno que esté tranquila. Yo veo un movimiento muy ligero, pero ya algunas de ustedes dijeron que no hubo movimiento. Sí, no, Yo la yo no veo lo. detenida Yo la veo totalmente. detenida. Sí, O sea, yo que también. está detenida totalmente, no tiene nadita de estrés. Yo que estoy dando la clase, pues medio se mueve, ¿no? Va a vuelta de rueda, pero se está moviendo. sí, el mío se hizo más lento. Sí, se puede hacer más lento, más rápido, precisamente por eso. Y aquí lo mismo, ¿no? En esta ilusión óptica podemos ver igual detenido o en movimiento. ¿Alguna de ustedes ve el movimiento? No, No, yo detenida. No. Detenida. La veo más detenida, pero tiene que ver con ello, ¿no? Y aquí nos habla de los puntos, ¿no? Hay 12 puntos, pero no los puedes ver todos al mismo tiempo. Cuando intentas ver uno, se borra el otro. Se por el otro. Sí, ¿Los ven? sí. O sea, ahí pues Sí. obviamente estás jugando Si con los ves uno, no ves el otro. y cómo es que entonces también la forma de interpretar pues es diferente. Y aquí el efecto que Ajá. hace, ¿no? ¿Alguien ve movimiento en este como expansión? Sí, yo un poquito. No, Sí, ¿verdad? Se nota Sí, esta como expansión del rombo que Ajá. va creciendo. muy ligero. Ujú. Y en este, bueno, pues va a ser igual, ¿no? Son 3 figuras distintas que se colocan en diferentes posiciones y bueno, ahí estamos viendo un mismo objeto, pero se ve distinto, ¿no? Porque está ahí como reflejándose, entonces son ilusiones. Ahí es lo mismo, ¿alguien ve que se mueven las flores? no. 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 De verdad no, yo sí las veo moverse. Híjole. No. ¿Están ¿No? fijas? Hay que Sí, bajar tu estrés, si Silvia. entran un poquito a las flores, no las ven moverse. Sí, es que puede ser por el estrés. Sí, acuérdense que a medida de que más estrés tenemos, las flores empiezan a moverse bien cañón. Si no las ven moverse, no hay nada de estrés y está muy bien, pero si se mueven, es por eso, ¿no? Y aquí, ¿qué vemos? Una Como estrella. una Una estrella estrella. verde. ¿Pero ven el movimiento? No. No. A ver, concéntrense en la parte del centro de la estrella, a ver si logran verla mover. No.
Qué chistoso, yo sí la veo moverse, ¿eh? Ya me estoy preguntando. Aquí es lo mismo, ¿no? Dice, bueno, el lado izquierdo de la figura parecen ser 3 tubos, pero el derecho parece una especie de línea corrugada, ¿no? Ajá. Entonces ahí igual vamos a ver cómo va a generar una idea diferente. Y aquí, bueno, pues pasa lo mismo. ¿Hacia dónde está mirando la chica? Hacia el frente. Una, Hacia la derecha y hacia la una izquierda. está hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Sí. Bueno, ahí nos menciona que una está hecha con imágenes un poco más nítidas, otras con un poquito más borroso, pero en sí, en teoría, es la misma y no está viendo hacia ninguna dirección, sino que solamente está de frente. Y aquí si ven el movimiento o tampoco lo ven. Sí, un poquito, un poquito. Un poquito como una espiral. No, un círculo. nada, No veo nada. No veo nada. nada. Ah, ok. Bueno, Ningún ya cuando movimiento. están un poquito estresados, a ver si lo ven. Ah, bueno, ahí ya nos dicen ya, para que descansemos la vista, ¿no? Miren aquí, ¿no? En las intersecciones, ¿qué sucede? Están movidas las de los lados. Sí, A el ver. centro está con líneas rectas. A ver, Y dice, los elige una de las extremos. intersecciones en el centro de la imagen. Al centro de la imagen, hay que quedarnos viendo al centro de la imagen. Vamos a verla unos 30 segundos, vamos a observar al centro de la imagen. Y vean cómo por momentos, ¿qué sucede? Se alinean las imágenes disparejas, ¿no? No sé si les está pasando, pero si se concentran solo en el centro, va a llegar un punto donde las imágenes de las laterales, que están distorsionadas, se alinean. Sí. Y entonces empiezan a ver que todo se empieza a alinear, o al revés, todo se empieza a desalinear. Ujú. Sí, sí. Sí. Se está Entonces el cerebro ahí está haciendo una función de cierre y de alineación. Entonces fíjense cómo el cerebro interpreta y va a mandar la información diferente. Igual aquí vamos a concentrarnos 30 segundos al centro. ¿Qué observan? Ahí sí se ve como una estrella. Como que se va moviendo, ¿no? Sí, mueve. se Y mueve un es poco. como que en colores, no sé si lo veo diferente. Y aquí nos dice, bueno, visquear un poco para poder ver la imagen. ¿Logran ver la imagen que está? Es un rostro. Una mujer. Un rostro. Que es el rostro de una mujer, ¿no? Sí. Entonces ahí ya también estamos viendo, pero el cerebro está interpretándolo. El cerebro hace que se mueva, que se quede quieto, que se mueva más rápido, que aparezca, que no aparezca. Todo al final del día tiene que ver con lo que, el estado en el que también yo me encuentro para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces tiene que ver también con eso. Ahí que ven ustedes, ¿perciben movimiento? Sí. Ahí sí. Yo sí percibo movimiento, ¿ustedes no? No, Sí, sí. Puntos que apenas se mueven. Ajá, se mueven lento, pero se mueven. Ok, igual, por el grado de estrés, se mueven. Y aquí vamos a ver si podemos alinear las líneas. Vamos a observar un poco al centro. Y vamos a ver si las líneas se acomodan. Aquí creo que ligeramente, ¿no? Se ve como paralelo, pero no mucho. Sí. Aquí lo que nos dicen es, ¿ven algún círculo más grande? sí, el de la derecha. Vamos a ver si es cierto lo Son que dicen. iguales. Aquí es del mismo tamaño, vamos a ver. Voy a trazar aquí el círculo, que quede igualito, igualito. Vamos a poner... No me dijo. Bueno, ahí está, ¿no? Se supone que es este tamaño. Y si me lo llevo aquí, Es igual. Es igual. mismo tamaño, no es de un tamaño diferente, sino que el contexto, es decir, que Ajá. está alrededor, Ujú. es lo
que me va a hacer que yo lo vea de una forma más grande o no. De ahí que nos vayan a decir algunos psicólogos que realmente nuestra realidad se va a construir. Es decir, nosotros vamos a ir construyendo la realidad a partir del contexto que tengamos y no verdaderamente a partir tal cual del objeto, ¿no? Sino del contexto. Entonces, bueno, tiene que ver con ello y aquí nos está diciendo que busquemos o nos demos cuenta si hay una circunferencia como tal o si es una espiral. ¿Son círculos o circunferencias, no? Parece espiral. Parece una espiral, ¿no? Sin embargo, son círculos. Son círculos. Sí, son círculos. Ujú. Sí, sí, sí. Pero el Son acomodo hace que nosotros los percibamos como Como una espiral. espiral. Ajá. Vamos a ver. Aquí igual, ¿quién percibe que se mueven? No, los puntitos negros. Poquitito. Un Parece que se poquito, mueven. sí, sí, como que se expanden un poquito. Se mueven. Ujú. Giran. Y aquí nos dice, las líneas rojas, ¿cómo las ven? Ligeramente Como, curvas. sí, curvas. Bueno, pues, Ligeramente, muy ¿ah? ligeramente curva. Son derechas, ¿no? son rectas, sí. Entonces nos dice, en realidad está recta, Ah, pero nosotros la percibimos curva por la Por perspectiva. la unión de las otras a fondo. Exactamente. ah, Y aquí ya lo podemos ver, ¿no? Si se acomodan a hacia el otro lado, las vamos a ver ya más derechas. ok. Todo es la percepción. Esto es lo que en psicología se va a llamar un poco fondo y forma o fondo y figura, y tiene que ver justo con el cómo muchas veces aquello que está a nuestro alrededor lo percibimos de una manera que al final no nos ayuda, ¿no? Y aquí pareciera, ¿qué pareciera? ¿Qué es lo que ustedes ven en los círculos? Que los círculos están en las puntas de los Ajá, que están como en movimiento, están ¿no? en los ángulos. Pero en realidad no. En realidad simplemente el círculo va a estar igual, va a estar en la misma posición, solo que nos da una ilusión óptica, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que en realidad el círculo está uno más arriba que otro. Sí, Ujú. Le ponemos así estas, pues nos damos cuenta que no. están al Que en mismo realidad nivel. están En exactamente. el mismo plano. Exactamente. Y aquí lo mismo, ¿no? Es otra ilusión de movimiento. ¿Sí ven el movimiento cómo se ondea? No, No, Sí, sí, sí se ve. No, ok. Ahí nos dice, a ver, descansemos. Por si hay algún perrito real o no. ¿Ya lo vieron? un No, perrito real. medio. En medio es. El del medio es real. Ah, sí, es el del medio. Igual, aquí nos pasa lo mismo, ¿no? Vemos los puntos blancos, tratamos de situarnos en otro sitio y los puntos dejan de ser blancos, se vuelven negros. Son negros. negros, sí. Ujú. Y aquí vamos a ver, si miramos fijamente al centro, 30 segundos. Se va intensificando el color. Como que se empieza a ver un poco más nítido lo de alrededor o va desapareciendo, ¿no? Ujú. Y aquí lo mismo nos dice, ve al centro, vamos a ver al centro. Ahí que logran ver. Como que se mueven un poquito, ¿no?
Chispas, no veo nada, Silvia. No veo movimientos. Bueno, aquí no tendría que verse tanto el movimiento, sino que se desvanecen o se hacen más pequeños los círculos. Mm, No, Pero no, bueno, también podría haber cierto movimiento. Aquí miramos el centro, pero miramos el centro y de inmediato vemos que se mueve, ¿no? Pero es más complicado porque como se Sí, está sí, moviendo, clarito. ¿pero qué sucede? ¿Ven como la sombra que va dejando el movimiento, la estela? Sí, se va formando otra circunferencia verde ahora. Exacto, se hace una verde. Varias. Porque el cerebro pone un color complementario para que podamos entonces verlo. Ujú. yo dejé de ver la verde. ujú. Aquí fíjense lo mismo, vamos a ver que entran en el mismo nivel, pero ¿qué sucede? Tenemos la percepción de que una está avanzando más rápido que la otra, Ah, cuando en Sí, realidad están exactamente en el mismo, a la misma distancia, pero el cerebro interpreta el movimiento distinto. Es lo que yo les estaba tratando de explicar, cómo es que el cerebro también va a interpretar un movimiento y entonces es alucinante porque mucho de lo que realmente estamos percibiendo está sucediendo en el cerebro y no necesariamente afuera. O sea, el cerebro le va a poner mucha interpretación a lo que ahí está, ¿no? ujú, Y ahí vamos a ver cómo se hace una cuadrícula negra ujú. y vamos a tratar de ver la cruz en el centro. ¿Qué sucede? Por instantes desaparecen los círculos, Sí, ¿no? Amarillo. ujú. Y aquí igual, es una imagen, pero nosotros, o nuestro cerebro le da movimiento. Ahí sí la ven, ¿verdad? sí, Sí, No se vayan a asustar. a veces se ve negro y otras veces blanco. Y aquí nos dicen que veamos los cuadrados y nos demos cuenta que al final son del mismo color. Ujú. Pero bueno, el acomodo nos hace ver todo diferente. Aquí también es interesante hacia dónde gira la bailarina. A la de la derecha. izquierda hacia la A la izquierda. 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 Bueno, a veces la Veanlo veo a la primero hacia izquierda un y a veces lado, a la luego derecha. cierran los ojos y traten de verlo hacia el otro lado. Sí. Y nos vamos a dar cuenta que la Sí. imagen va a girar de acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? Sí. Entonces, en una les pido, fíjense en el color azul. Fíjense ahora en el color rojo. Ujú. Cambia. Ujú. Interesante. Entonces, ahí está, ¿no? A ver, aquí es uno de técnicas cruzadas. Vamos a ver. Close your eyes. Ya vamos a mantener la mirada fija, tratando de no quitarla de esos dos. ¿Ah? La idea es un poco ver al centro y ver qué sucede. ¿Ven los cambios de color? Sí, Sí. rosa, rojo, verde, lila. Pero bueno, en realidad lo que sucede es que simplemente es la imagen, pero nuestro cerebro nos va cambiando colores, ¿no? Ok. Y aquí igual nos dice, ¿sube o baja la escalera? Ajá. Baja, ¿no? Ay, sube también. Sube. ¿Sube o baja? A ver, díganme. Las dos cosas. Sube y Exacto, dependiendo desde cómo lo estamos viendo, Ah. ¿no? ¿Sí? ¿Sí ya vieron? ¿Ya captaron? Sí. Yo me lo ¿Se veo puede bajando. subir o bajar? Solo bajando. Sí. Ajá.
Yo solo veo que baja. Ok. También se puede ver si sube, ¿no? ¿Y aquí qué ven? Un Una caballo, rana o una cabeza de caballo. pero es Una una ranita, rana. una rana con la panza. Exacto. un Unos pueden agujero. ver una rana y otros pueden ver un caballo. Ajá. Caballo, caballo, caballo. Aquí ya Maestra. se ve el caballo. Mm, Y, Ajá. y arriba, maestra, ¿dónde está el caballo? Porque yo no lo vi. Acostado en el agua. Está Solo acostado tienes en el agua. que voltear tu cabeza a la Es la derecha. cabeza del caballo. Sí, ya, ahora sí, ya. O sea, es la misma imagen, solo que la volteamos y ahora ahí está el caballo. sí. A ver, ¿esta es ilusión? Esta es realidad de una hoja de papel. Esa es una ilusión que nunca pude cumplir, maestra. Híjole, es que esta tendríamos que voltearla al revés y nos daríamos cuenta que está deformado el rostro. Ah, la primera tiene los ojos al revés. Ajá, algo. Y entonces pues nos llama la atención porque efectivamente va jugando con esa ilusión, ¿no? Y esta nos dice, a ver, ¿esta está a la derecha o a la izquierda? Se puede ver de los dos A lados. la izquierda y a la A derecha. la a las dos. derecha. Yo Claro, primero puede a la estar derecha igual. y después ahora a la izquierda. Sí, exacto. Cuando lo hacemos consciente lo podemos modificar. Por eso fíjense qué tan importante es el contexto de lo que estamos observando. Y esto tiene que ver obviamente también con nuestra forma de ver la vida, ¿no? Entonces, el ejercicio no solamente es visual, sino comprender cómo es que el contexto de lo que estamos viviendo, la situación y lo que nosotros también estamos sintiendo afecta de inmediato nuestras emociones o lo que estamos realmente viendo, ¿no? Aquí igual vamos a ver la cruz, pero se ve diferente, ¿no? Se ve Como diferente una el por tono. encima y en otro, ajá, y en Es otro más rojo en la distinto. izquierda. Ujú. Y aquí igual se supone que es una habitación, pero de acuerdo a dónde te coloques, uno se va a ver más grande que el otro, ¿no? Y ahí es la luz. ¿Qué tanto podemos ver que la luz va modificándose? Y nos da también una sensación óptica, ¿no? Como de... Sí, que se o sea, expande. exacto. ¿No? Aquí igual vamos a tener 4 círculos, pero estamos viendo cómo se va haciendo como una espiral, como la Parecen anterior. espirales, pero son Exacto. círculos. O cómo se van uniendo cuando en realidad pues no se unen, ¿no? Ujú. Pero nosotros hacemos ese movimiento. Aquí ya no vemos lo anterior. No. Ujú. Y aquí lo mismo. ¿Sí ven el movimiento? Sí, como curvas, Mm. ondulado. Ligero, ¿no? Ondulados. A ver. Dice, vamos a ver el punto del centro y vamos a ver que si es cierto que todo se convierte en blanco. Sí. Ujú. Hoy Sí, se sí. pone en blanco. Exacto, ¿no? Ya luego uno empieza a ver ahí otras cosas. Entonces igual, ¿no? Y ahí también se crea una ilusión, ¿no? O sea, parece que está el fin del mundo, no sé. ¿No? Como una caída de agua Ajá, el fin del mundo. hacia el abismo, ¿no? Sí. Y aquí ya desde otro ángulo, pues no, se ve diferente. Todo es la percepción. Miren aquí por los colores de la arena, podemos pensar que se va a caer, pero no, en realidad es la misma. Ujú. Solo el color de la arena es lo que cambia y genera esa ilusión óptica. Wow. Aquí lo mismo, ¿no? Bueno, pero pues entonces es lo que quiero que entendamos, que al final, miren, que parece que está flotando en la nada. ¿Está flotando?
Ajá. Y se supone que está en agua, pero nosotros no lo vemos porque No lo está vemos en el agua. un color. Ujú. Igual aquí no parece una ciudad hundida, pero pues es parte. Entonces sí, son finalmente todas estas ilusiones ópticas que se van generando, que nos hacen pensar, pues, cuál es verdaderamente el contexto, ¿no? Entonces, aquí es esta parte, ¿qué tanto el cerebro está interpretando? Mande, Ani. Ay, No, perdón. no te preocupes. No, me quedé pensando en una de las imágenes que entonces qué difícil es tomar la opinión de las personas en juicios, Sí. porque tú puedes haber visto una escena de un accidente y tú lo percibes de una manera que a lo mejor no fue así. Y que además se puede ser inducido, ¿no? Cuando el policía te dice, ¿usted vio al carro rojo pegarle al blanco? ¿Sí? Ya te indujo. Y entonces ya no te está preguntando qué vio, sino que ya te está induciendo una forma de pensamiento con respecto a lo ocurrido. Y también, por ejemplo, mis vivencias. Ujú. Eso es bien importante. Una persona, por ejemplo, que vivió abuso sexual, puede ver una imagen donde un papá esté revisando si el pañal del bebé está mojado y la persona puede decir, lo está tocando, lo está agrediendo, le está haciendo esto, ¿no? Ujú. Porque evidentemente ya tuvo un evento previo, cuando Ya. en realidad pues el papá solo está revisando, ¿no? Pero el cómo lo va a interpretar y lo va a mover su mente depende mucho de la experiencia y de lo que vivió. Ya. Entonces, ahí también es parte de lo que nosotros tenemos siempre que observar, ¿no? Es muy difícil mantenernos realmente objetivos y observar los hechos como son, porque en realidad siempre estamos metiendo todo nuestro bagaje, todo Ya. lo que tenemos de experiencia y de conocimiento previo. Entonces, sí es importante siempre como observar también esta parte. Ujú. Difícil dar una opinión o sí, emitir un juicio, ¿no? Pero es que, Tener mucho por eso cuidado. siempre tenemos que ver desde dónde lo estamos haciendo y la situación, ¿no? Ujú. Y observar qué se está moviendo, porque las personas pueden traer broncas no resueltas y al final eso es lo que están proyectando y espejeando en el otro. Ya. Muchas relaciones por eso se terminan, ¿no? Porque tú tienes una bronca con tu papá o con tu mamá no resuelta y terminas proyectando, o con una pareja anterior y terminas proyectando tu problema en tu pareja nueva. Ya. ¿Por qué? Porque pues quieres lo que quieres ver. O sea, al final de cuentas te aferras tanto a ello que se genera, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que ver eso. Y ahora Ajá. aquí vamos a ver ya tal cual, pues todo el cerebro, ¿no? En cuanto a la corteza. Y vamos a ver cómo entonces cada parte del cerebro va a tener cosas muy, muy específicas. Entonces, el óvulo frontal, tal cual, es el que planifica, coordina y ejecuta conductas, ¿no? Va a relacionarse con el control de impulsos, con el juicio, con el poder hablar, la memoria, va a generar funciones motoras, ¿no? También tiene que ver ahí, como lo está mencionando, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Aquí es importante que yo les diga que, por ejemplo, los sonidos espantosos que estamos oyendo, si nosotros los escuchamos o nos concentramos en ellos, va a llegar un momento en donde el óvulo frontal se silencia, se apaga. Los sonidos de tambor continuos hacen exactamente lo mismo. Por eso es que en los ritos tribales o chamánicos, el uso del tambor es crucial, porque al ser un ritmo igual y repetitivo, anula al lóbulo frontal y hace que los lóbulos temporales, por ejemplo, entren en una sintonía diferente y entonces la persona entra en estados alterados de conciencia, entra en alucine y empieza a generar una danza o un movimiento continuo donde ya no se cansa. Ahí es donde está generando esta comunicación con los elementos, pero es porque anula el juicio. Eso pasa un poco con el reggaetón.
uno no escucha las letras porque está el pum, 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 pum. Como es un ritmo constante, continuo, te concentras tanto en ello que simplemente dejas de escuchar la letra de la canción, la cual puede ser espantosa, pero que obviamente está dejando un mensaje muy claro a quien lo está escuchando en ese momento. ¿Sí me doy a entender? Ujú. Entonces, bueno, tiene que ver también ahí con esto, ¿no? Y, por ejemplo, ya aquí nos va a decir, el lóbulo parietal va a generar la información sensorial y todo el cuerpo se va a estar comunicando con esta parte, de manera que nos va a ir diciendo cuando tenemos la sensación de las piernas, de los pies, de las manos, de los dedos, de dónde está llegando esto que siento, ¿no? Esa piedrita que tengo en el zapato, en qué dedito ya se acomodó y demás, eso nos lo va a decir el lóbulo parietal. El lóbulo occipital ya dijimos que va a ser tal cual la visión, los movimientos que hacemos, va a interpretar todo lo que estamos observando. Y el lóbulo temporal va a tener mucho que ver también con la memoria. Por eso es muy importante también. Otra técnica, por ejemplo, que se utiliza para la memoria y utiliza el lóbulo temporal es el cambio de voces, o sea, aprenderme cada una de las cosas que hace, por ejemplo, los lóbulos, pero con voces distintas, ¿no? Entonces, no sé, leemos algo y decimos lóbulo frontal, planificación, coordinación, ¿no? Entonces, como tenemos un sonido distinto, el cerebro capta una información alterna y es más fácil que se grabe. Y entonces lo mismo, con lóbulo parietal usamos otra vez, otra voz, ¿no? Así como, lóbulo parietal, procesamiento de la información sensorial. Y entonces, ese cambio de voces es un juego que el cerebro empieza a interpretar y entonces es más fácil que recordemos o memoricemos alguna situación o evento. Uh-huh. Finalmente, dentro también de esta corteza cerebral vamos a tener la ínsula. Este también es un lóbulo cerebral. Casi siempre vemos los lóbulos como frontal, parietal, temporal, occipital. Pero tenemos este que está escondido, está debajo, es la ínsula. Y aquí es donde yo les mencionaba que llega toda la información del corazón y del estómago. Aquí se procesa esa información y este órgano o esta pequeña corteza manda la información al corazón y al estómago. De manera que cuando nos enamoramos o sentimos algo ahí interesante, la ínsula va a entrar en acción y es la que va a hacer que de repente sintamos maripositas en el estómago o que sintamos que el corazón se nos rompe o que queda hueco o que tiene un impacto muy fuerte, porque aquí se van a relacionar estos tres sistemas, por así decirlo, y nos va a ayudar también a generar el sentido del gusto, el control visceral, la somatopercepción, pero es el que va a generar estos estados. Sí me doy a entender, ¿verdad? De lo que provoca la ínsula. Entonces, bueno, pues tiene que ver con ello, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va a ir generando todo este movimiento. Y vamos a ver que entonces vamos a tener áreas muy, muy claras sobre cómo se va a sentir el cuerpo o cómo es que el cuerpo va a ser entendido por el cerebro. Y entonces vamos a ver esto que nos dice, o sea, el área de asociación parieto-occipito temporal. Entonces, nos está hablando parietal, ¿no? Que es esto, o sea, es esta área que está aquí, que dice área de asociación parieto-occipito temporal. Y entonces es esto que está acá. Nos está agarrando esta área. Dejen ver, es que no me deja. No me está dejando. No. Aquí lo tengo. Entonces, el área que para nosotros es importante, bueno, pues se va a encontrar aquí. Va a ser esta parte. Y aquí vamos a ver que tenemos esta área que tal cual, pues bueno, ya nos está hablando de la unión de tres elementos.
Va a tener una parte de parietal, va a tener una parte de temporal y una parte de occipital. Y esta área chiquitita nos va a ayudar a generar parte de lo auditivo, parte de lo que estamos viendo y vamos a interpretar una escena, o sea, algo que nos está rodeando. No es, o sea, esta parte del cerebro nos ayuda a asociar tres cosas. Lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo al mismo tiempo. Eso es lo que me está permitiendo esta área. Y también dentro de esta área vamos a tener el área de Wernicke, que es la que nos va a permitir comprender el lenguaje. Entonces, no se trata solamente de las palabras o lo que se diga, sino la comprensión. ¿Se acuerdan que este hombre, sin meterme mucho en política, es como ejemplo, Gatell, López Gatell, le dice de repente a una senadora o a una chica, si usted no entiende después de haberle repetido 2, 3 veces, pues entonces ya tiene ahí un problema cognitivo, pues se está refiriendo a esto, ¿no? O sea, no importa cuántas veces se lo esté repitiendo, no me va a entender porque seguro tiene una cuestión en el área de Wernicke, ¿sí? Y entonces, pues ahí es parte de lo que está diciendo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no es lo que el oído esté captando, sino que no hay comprensión. Puede oírme, pero no lo comprende. ¿Sí? Pues era parte de lo que realmente estaba él tratando de decir. Y así como vamos a tener esta área de asociación parieto-occipito-temporal, también vamos a tener un área de asociación prefrontal. Esta ya la vamos a tener aquí adelantito. Y tal cual esta nos va a servir para poder planificar actividades o proyectos, saber cuál es el proceso que vamos a seguir en una idea, en una exposición, en un algo, y va a estar aquí lo que se va a conocer como área de Broca. El área de Broca es muy importante porque esa es la que nos va a ayudar a generar palabras. El área de Broca nos va a acomodar las palabras y lo que yo voy a decir, y el área de Wernicke me las va a interpretar. ¿Sí? Entonces, es muy importante que veamos esto porque además nos ayuda a decir la palabra como la estoy pensando. Si yo no puedo decir la palabra como la estoy pensando, entonces puede que haya problemas en esta área o en esta zona. Y siempre área de Broca y de Wernicke van juntas porque nos ayudan a generar el lenguaje y a comprender el lenguaje. Tanto lo que estoy diciendo como lo que el otro me está diciendo. ¿Sale? Y finalmente ya vamos a tener la área de asociación límbica que está aquí abajito. Y esta área de asociación límbica, bueno, pues ya nos va a llevar también a otra interpretación o nos va a ayudar a la escucha y a generar emociones y motivación. Aquí se van a tener la mayoría de los impulsos y de los estímulos que tienen que ver con el generar un aprendizaje propio. Cuando nosotros nos embarcamos a aprender algo nuevo, esta área es muy importante. Por eso es que la mayoría de las personas o algunas de las personas aprenden oyendo auditivamente. Porque de esa forma se activan zonas en el cerebro que es más fácil de entender. Hay quien dice que aprendemos visualmente, pero la realidad es que casi siempre es más bien de manera auditiva. Entonces, aquí pues ya estamos viendo gran parte de esto. No sé si tienen alguna duda o comentario. ¿Vamos bien? ¿Sí? Va bien, maestra. Bueno, y aquí vamos a ver cómo en esta área se van a unificar pues la forma en la que sentimos. Por eso se va a llamar área motora primaria y área somatosensorial primaria. Esto va a estar tal cual aquí en parietal, es como una bandita que tenemos prácticamente de oído a oído, pero estas dos zonas pequeñas son las que nos van a decir cómo se siente la cabeza, la cara, la lengua, el dedo,
el dedo gordo, ¿no? De la mano, los pies. ¿Sí le alcanzan a ver la imagen? Cómo esta parte habla de los pies, el tobillo, o sea, aquí es donde yo sé qué parte del cuerpo es la que estoy sintiendo. Al tragar, miren aquí los dientes, la lengua, ¿sí? Los genitales, los pies, o sea, cómo es que esta zona va a estar vinculada a lo que yo puedo llegar a sentir. Esta es otra imagen, está un poquito tal vez más clara o en plano y ya se puede entender también así. Y entonces vemos cómo es que cada uno de estos giros le va a dar sentido a una parte del cuerpo. Bien, entonces, ¿hasta aquí dudas o comentarios? Maestra, hay diferentes tipos de, no sé si sea de personas o de tipos de aprendizaje. En lo personal, me di cuenta, bueno, después de estudiarlo, que hay niños muy visuales, niños muy auditivos. Yo no soy de ninguno de esos, yo tengo que revolverle de todo. Si no hago, escucho y veo, no aprendo. Pero ¿esto es que tenemos alguna deficiencia en una de esas partes o es un estilo más de aprendizaje? No, son estilos de aprendizaje. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros vamos a aprender de forma auditiva. Muchas personas pueden simplemente escuchar algo y con eso ya se pueden ir quedando. Pero hay que estar en el aquí y el ahora, ¿verdad? Si estoy escuchando algo y estoy pensando en la lavadora, pues ya no. Pero si sí escucho, bueno, se va a quedar gran parte de esa información, se va a captar. Y entonces podemos de alguna u otra forma replicarla. Pero sí hay muchos procesos de aprendizaje. Y eso tiene o está un poco relacionado también con el PNL, ¿no? Entonces, de acuerdo al PNL, por ejemplo, que es la programación neurolingüística, nosotros tenemos que cacharnos cómo hablo, ¿no? Entonces, generalmente, ¿cómo te expresas? Y ahí es justamente esa parte. Yo le puedo decir a mi hermana platicando, ¿escuchaste eso? ¿Oíste eso? Bueno, pues entonces soy más auditiva. Pero tal vez el mismo hecho, le puedo decir, ¿viste? ¿No? Entonces ahí pues estaría siendo más visual. O le puedo llegar y decir, podemos llegar a la tienda y decirle, ¿sientes o sentiste cómo está la buena vibra o la mala vibra o esto? Y ahí pues somos más kinestésicos. Entonces, para que nosotros podamos determinar qué tipo de aprendizaje es el adecuado para nosotros, tenemos que ver o buscar perfectamente bien en la manera en la que nosotros hablamos, la manera en la que nosotros nos vamos expresando, y esto es lo que realmente nos va a ayudar. ¿Cómo me expreso? Bueno, pues es el cómo me expreso es lo que va a terminar jalando o trayendo otras cosas, ¿no? Para poder ver cómo es que estamos realmente generando el aprendizaje, ¿vale? Gracias, Bien. gracias. ¿Dudas o comentarios, chicas? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, pues entonces yo creo que ya el día de hoy sería todo para que podamos entrar de lleno ya con esta otra área de información la siguiente semana. Y entonces nos estamos viendo el siguiente viernes, ¿vale? Sí, maestra, muchas gracias. Está bien, maestra. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. maestra. Gracias. Buen fin de Gracias. semana para todas. Descansen. Gracias. Igualmente.